Bien, aquí estamos de regreso con esta sección. Tenemos como invitado, recuerdo, a Ramón Alfredo Aguilar. Ya nuestra amiga Ale le ha dado algún resumen de su extenso currículum. Y Ramón, ella hizo una afirmación, yo le di una respuesta muy rápida y prometí que tú tienes la palabra para refutarlo o para dar tu opinión alternativa, complementaria, opcional. Hay una realidad que quizás en Venezuela no se siente, no se vive, pero que, por ejemplo, en los Estados Unidos sí se vive, o en Inglaterra también. Y es que desde el 2019, con el gobierno interino de Guaidó, existen dos gobiernos. Dos gobiernos, uno que no está en el territorio y uno que ha sido reconocido. Guaidó llegó a ser reconocido por 60 países. Lamentablemente esa transición no tuvo los efectos deseados o no alcanzó con prontitud la finalidad que era el cambio. Por eso, a algunas personas no nos sorprende que el gobierno reconocido, el gobierno no reconocido, hay por lo menos 7 sentencias aquí en los Estados Unidos donde se reconoce que el gobierno es el de Guaidó en su momento y el de la Asamblea Nacional. Eso quiere decir que en esa realidad jurídica procesal existen esas dos realidades. Hay una sentencia reciente sobre un caso de Exigo muy interesante. El régimen de Maduro se robó un tanquero y Exigo pidió al seguro que le pagaran el robo del barco. Entonces, claro, la compañía de seguros respondió, no, pero ¿cómo lo va a pagar si tú mismo fuiste el que te lo robaste? Pues, no, se lo robó Maduro, que no es el gobierno de los Estados Unidos, y la Corte del Segundo Circuito de Nueva York decidió en favor de Citgo. Entonces, esta realidad que parece tan compleja que tú planteabas, bueno, es María Corina, es El Mundo, es la Asamblea 2015, Maduro es Delcy, es Diosdado, es Maduro que está preso. La respuesta no es sencilla. Pero en transición lo que deberíamos hacer, como dije una palabra que yo sé que suena muy fea, a alguno no le gustará, un régimen de cogobierno. De cogobierno legislativo, si cabe la palabra, porque el gobierno y el legislativo son dos cosas distintas, pero bueno, una asamblea paritaria, un CNE paritario, unos tribunales, un TCJ paritario. Hay cosas donde la cosa está más difícil, como el contralor, el procurador y el fiscal, bueno, por consenso, llamémoslo así. Y bueno, por eso es que es transición. Cuando alguien estudie, cuando uno estudiaba la historia nuestra, veíamos la Junta de Gobierno y era un fastidio aprenderse la Junta de Gobierno porque es más fácil aprenderse un solo presidente, claro, ¿no? Pero la respuesta es, tenemos que avanzar. Recuerden que apenas estamos a 19 y Maduro fue detenido el 3. Apenas han pasado 16 días. Pasa que quizás los venezolanos tenemos tanto tiempo esperando por esto que tenemos ansiedad, y más los presos políticos sin duda, ¿no? Y las familiares de los presos políticos. Pero tenemos que avanzar, y seguramente Trump es lo que está trabajando, en darse cuenta de lo que acaba de decir Horacio. No puedes haber primero transición económica para luego la transición política. Ahí estoy de acuerdo contigo. La transición como mínimo tiene que ser aparejada, paralela. Se podrá ir recuperando en la medida en que vayamos tomando las instituciones, retomando y recuperando las instituciones, cerrando algunas empresas del Estado, arreglando la función pública. Son 5 millones de empleados públicos. Hay que saber qué hay en el Banco de Venezuela, porque tienen un sistema llamado Patria, por el cual hacen control social. Eso hay que intervenirlo, averiguarlo, retomarlo, ver qué se mantiene y qué no se mantiene. Es muy complejo. Pero en definitiva, más allá de la explicación que le demos a nuestros hijos, la idea es que en este periodo, que esperamos no sea tan largo, intervengan sin duda alguna los representantes de María Corina, los representantes de la Asamblea, los representantes del mundo, en definitiva los representantes de la parte democrática, porque se supone que vamos a transición hacia la democracia. Claro, y se ve que sí está sucediendo porque de una u otra manera el papel de Delcy Rodríguez en esta transición es desmoronar el régimen desde adentro, porque sí, ha ido despidiendo, ha ido sacudiendo la mata. Sin embargo, y ahí me va a permitir que Ramón, antes que se vaya a abordar el tema laboral también, fíjate, yo creo que Delcy Eloína dio unas declaraciones de que va a haber un aumento de sueldos, salarios, con los ingresos que van a venir del petróleo. Cuestión de que ni los ingresos alcanzan, ni esa es la única solución. Y le quitaron el IVA. Y entonces hay otra, que es el decreto que mencionaba Alejandra al comienzo. Entonces, a mí me parece que es solamente un anuncio de proselitismo político, de crear unas expectativas, de que eso está mejorando, y nosotros eso no resuelve el problema de los trabajadores de ninguna manera. Eso es un inicio de muchas cosas que hay que hacer. Tú eres un experto en asuntos laborales, en otras oportunidades hemos conversado el tema. En un breve resumen,
¿Cómo crees tú que de verdad, o qué implica todo esto? Haber destruido el salario, destruyó el seguro social, destruyó el INSS, destruyó todo. No existe un sueldo, un salario, existen unas compensaciones que pueden ser complementarias en algunas cosas y casos, pero la esencia, el sueldo, los convenios colectivos, todo esto está destruido. ¿Es solo un anuncio de aumento salarial resuelve el problema? Para nada. Hace rato Alejandra hacía una pregunta. El tema es que obviamente Delcy Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni nadie que sea profundamente chavista y revolucionario va a cambiar de la noche a la mañana. Y posiblemente no cambien nunca. Y por eso estamos hablando de transición. Ellos tendrán que ceder, que volverse diplomáticos. Pero eso no quita que ellos sigan haciendo campaña política, porque seguramente parte de la transición para ellos es sobrevivir políticamente, participar en unas elecciones, volver en la política, porque la política siempre se puede volver, según dicen, ¿no? Entonces ellos van a mantener algo que sí saben hacer muy bien, que es la parte comunicacional. Ellos seguirán atacando a personajes de la oposición, ellos seguirán diciendo que Cinco se lo robó Horacio Medina, o que se lo robó Guaidó, que se lo robó alguien, que no fueron ellos que lo empeñaron y que hicieron todo lo posible por destruirlo. Tenemos que estar preparados. Esos son los sapos que ustedes referían. O sea, ella Esos son los finge sapos demencia ante el pueblo chavista madurista. Un mensaje. Claro, y delante de ellos todo está bien, nosotros seguimos mandando. Y aumentamos el sueldo. Y les aumentamos el sueldo. Un sueldo del que hablamos y nos denunciaban aquí en La Grieta el viernes era a menos de $1 al mes. O sea, está sumamente golpeado el bolsillo del venezolano. El poder adquisitivo está por el suelo. Cuando decía que hay que cambiar el Tribunal Supremo, es porque los tribunales no cambian la vida, pero se supone que su trabajo es hacer cumplir la ley. Entonces, en la medida en que se cumple la ley y que la parte administrativa cumple la ley, vamos a lo mejor, o a lo bueno, a lo que se espera. La ley orgánica del trabajo venezolana es prolija en derecho. Yo me atrevería a decir que una de las mejores, quizás la mejor del mundo, de todas las que me he leído. Por lo menos me he leído casi todas las de habla hispana y estoy seguro de que esta es mejor. Pero, bueno, si no se cumple, el Tribunal Supremo en noviembre y diciembre dictó sentencia diciendo que los bonos pagados en dólares no son salarios. Por favor, entonces, ¿qué son? ¿Y qué pasa? Que si no son salarios, no generan prestaciones, no generan salarios caídos, no generan horas extras, no generan vacaciones, no generan utilidades. Entonces no sirve, no existe, es simplemente una sobrevivencia. Y la democracia no es para que la gente sobreviva, es para que viva con dignidad. Y así lo dice la Constitución, que es bastante didáctica en ese sentido. Entonces, como decía, preguntabas tú, Horacio, esto es parte de los cambios. ¿Cómo se generan estos cambios? Cuando, como ocurrió en la democracia, en aquel momento la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le dijo al presidente Caldera, no se coma la luz. El bono de transporte y el bono de alimentación son salarios. Inmediatamente que vino la reforma de la ley. ¿Por qué? Porque el tribunal le dijo, señor Caldera, yo entiendo que usted tiene el petróleo a 9, porque recuérdense que el petróleo estaba a 9 o a 10, pero a los trabajadores no. O sea, usted no puede agarrar y darle, y en aquel momento era como el 60% del salario. Ahorita con un salario de $1 y un bono, póngale ustedes 100 o 200, estamos hablando de 2.000%, o sea, 200.000%, lo que sea, como la hiperinflación, pues algo que ni se puede contabilizar. Entonces, parte de este proceso es volver a reconstruir, a reinstaurar las instituciones, que habrá que hacer un proceso de discusión colectiva, habrá que, en esas elecciones a lo mejor habrá que volver a elegir a los líderes sindicales, por ejemplo, pero hay que sentarse con los trabajadores, porque parte de la cultura de la corrupción es tú pagas, pero además yo te someto. O sea, la corrupción es perversa. Cuando usted diga, usted tiene derecho, usted me va a amenazar con una huelga o me va a amenazar. Como el narcorrégimen. Pero tenemos que trabajar en esta esencia. Tenemos que trabajar en reconstruir la decencia, la dignidad. Me encanta esa frase para despedir, Horacio. Sí, a mí también. Ha llegado la autoridad, gracias. El tiempo ha terminado. Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad espero que haya sido un programa del agrado de todos ustedes. Hay unos conceptos bien interesantes y bueno, los esperamos la próxima semana. Contigo el próximo lunes en La Grieta, mañana martes, y como siempre les pido, sigan adelante, luchando con todas sus fuerzas para alcanzar sueños, metas y objetivos. Recuerde siempre, para Dios no hay nada imposible. Se les quiere y mucho. Hasta mañana. Gracias, Horacio. Gracias, doctor. Gracias, Alejandra.